La defensa aérea representa el pináculo de la ingeniería militar. Un sistema de defensa aérea integrada es un ecosistema complejo de radares de largo y corto alcance, misiles tierra-aire y sistemas de comando y control, diseñados para ser una burbuja impenetrable sobre un país. A principios de la década de 1990, el sistema de defensa aérea de Irak, construido con tecnología de la Unión Soviética de última generación, era considerado uno de los más densos y letales jamás ensamblados. Estaba diseñado para repeler un ataque masivo de cientos de aviones enemigos, prometiendo un infierno a cualquier fuerza aérea invasora. Los analistas militares occidentales esperaban que cualquier asalto aéreo contra este sistema costaría cientos de aviones y miles de vidas. Una perspectiva sombría que retrasó la toma de decisiones por varios meses. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, el sistema de defensa aérea de Irak no fue derrotado por una tecnología milagrosa que lo superara en potencia de fuego, sino por una estrategia sorprendentemente simple, elegante y metódica: parálisis por saturación y engaño. La estrategia aliada no buscaba golpear más fuerte, sino que buscaba golpear más inteligentemente. En lugar de atacar de frente a la fortaleza, el plan consistió en cortarle el oído, cegarle la vista y, finalmente, cortarle el cerebro, utilizando el sistema de defensa contra sí mismo. Esta estrategia, implementada en las primeras 48 horas de la Operación Tormenta del Desierto en 1991, no solo neutralizó al enemigo, sino que reescribió el manual de la guerra aérea moderna, demostrando que la información es más letal que la explosión. Vamos a desglosar las 3 fases de esta estrategia simple que aniquiló la defensa más avanzada de su tiempo, y cómo la Unión Soviética tuvo que rendirse ante la superioridad táctica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta es una historia crucial sobre cómo la estrategia supera al poder bruto y la tecnología costosa. Si quieres entender cómo un plan inteligente puede anular la tecnología de miles de millones de dólares y cambiar el resultado de una guerra, asegúrate de suscríbete y dale like a este video. Tu apoyo es esencial para que sigamos analizando las estrategias que definen el conflicto moderno. Para apreciar la simplicidad de la estrategia de victoria, debemos entender la complejidad del desafío. El sistema de defensa aérea integrada de Irak era una red jerárquica y centralizada que había costado a la nación miles de millones de dólares. En su corazón se encontraba el Centro Nacional de Operaciones de Defensa, un búnker subterráneo reforzado que recibía datos de miles de radares dispersos por todo el país, desde radares de largo alcance, que veían a cientos de kilómetros, hasta radares de control de fuego de corto alcance. Estos radares no eran simples detectores, sino complejos sistemas de barrido electrónico, capaces de rastrear decenas de objetivos simultáneamente. El sistema estaba diseñado para operar como una unidad única. El búnker central analizaba la información, la fusión de datos de todos los radares, y dirigía cientos de lanzadores de misiles tierra-aire y miles de piezas de artillería antiaérea. Se creía que el sistema era capaz de abrumar a cualquier fuerza aérea atacante al saturar el cielo de misiles guiados. Sin embargo, en su centralización residía su mayor debilidad: un defecto de diseño heredado de la doctrina militar de la Unión Soviética. La Unión Soviética había diseñado el sistema para ser rígido y jerárquico. Si el búnker central de comando y control dejaba de funcionar, los sistemas dispersos de misiles y radares se fragmentarían, dejando a cada unidad actuando de manera independiente, sin la información del panorama completo, ni la coordinación de fuego. Cada unidad individual de misiles se convertiría en un objetivo fácil. La estrategia simple de los Estados Unidos y sus aliados, principalmente el Reino Unido y Francia, se centró precisamente en explotar esta fragilidad en la espina dorsal del comando, atacando la interconectividad y no solo la potencia de fuego. Los estrategas militares aliados concibieron un plan simple en 3 fases para desmantelar esta fortaleza sin un asalto frontal. El objetivo no era volar cientos de aviones sobre Bagdad, sino lograr el silencio electrónico y la parálisis del comando en las primeras horas de la campaña. La primera fase de la estrategia fue el engaño, conocida como la fase de distracción y exposición. Antes de que un solo avión tripulado aliado entrara en el espacio aéreo defendido, se lanzaron drones de reconocimiento.
y misiles de crucero modificados para actuar como señuelos a baja altitud. Estos señuelos eran desechables y estaban diseñados para imitar la firma de radar de los aviones de ataque aliados. El objetivo de esta fase era simple: forzar al sistema de defensa aérea de Irak a encender todos sus radares y sistemas de adquisición de blancos. En la guerra electrónica, un radar encendido es un radar vulnerable, porque transmite su posición exacta al adversario con cada pulso. El Comando Central de Irak, al ver lo que parecía ser una incursión masiva a baja altitud, activó su red completa de radares para rastrear los cientos de blancos falsos. En el momento en que esos radares se encendieron y comenzaron a transmitir sus frecuencias, las aeronaves de guerra electrónica aliadas, que volaban a cientos de kilómetros de distancia, los identificaron y cartografiaron con una precisión de metros, ubicando todos los nodos del sistema integrado. Una vez que la ubicación de la red de radares fue confirmada por el enemigo mismo, se lanzó la segunda fase, el golpe electrónico conocido como el silencio y la ceguera. Docenas de aviones de guerra electrónica, como el Prowler de la Armada de los Estados Unidos, volaron a lo largo de las fronteras enemigas y activaron transmisores de interferencia masiva de alta potencia. Estos transmisores inundaron las frecuencias de radio utilizadas por los radares de largo alcance y las frecuencias de comando del búnker central, creando un muro impenetrable de ruido blanco y datos corruptos. El resultado fue inmediato. Los radares de Irak quedaron ciegos, incapaces de distinguir la realidad del ruido electrónico. La información que llegaba al búnker central era caótica e inútil para la toma de decisiones. Al mismo tiempo, el Comando Central no podía enviar órdenes a las unidades de misiles, porque sus frecuencias de radio estaban saturadas. La estrategia simple había creado un pasillo electrónico de cientos de kilómetros de ancho, un corredor de silencio y ceguera, por donde las fuerzas aéreas aliadas podían entrar con seguridad sin ser detectadas. Hemos visto cómo la estrategia simple utilizó primero el engaño para exponer los radares del enemigo, y luego el silencio electrónico para cegarlos y paralizar su capacidad de comando. Ahora exploraremos la fase final, el ataque de decapitación, que desmanteló permanentemente el sistema de defensa aérea, y cómo esta estrategia redefinió la guerra aérea. Si la simplicidad de este plan te está pareciendo brillante, por favor, suscríbete y dale like. Tu apoyo nos motiva a seguir desvelando estos secretos militares. Con el enemigo paralizado y ciego por el ataque electrónico, se ejecutó la tercera y última fase de la estrategia simple, el ataque de decapitación o golpe quirúrgico. El objetivo era destruir los centros de comando y los emplazamientos de misiles que habían sido previamente identificados y cartografiados. En la primera hora de la guerra, cientos de misiles de crucero de alta precisión y aeronaves de baja observabilidad, conocidas comúnmente como invisibles o stealth, volaron a través del pasillo electrónico creado por la interferencia. Estos misiles y aviones tenían dos blancos principales: el búnker central de comando y los radares que seguían activos. Los misiles de crucero volaron a baja altitud y fueron guiados a los búnkeres mediante sistemas de posicionamiento global y navegación inercial. Los aviones de baja observabilidad, con su capacidad de evadir la detección, lanzaron bombas guiadas por láser directamente sobre las entradas de los búnkeres y los centros de comando alternativos, asegurando la destrucción de los principales nodos de toma de decisiones. La estrategia de decapitación tuvo éxito porque golpeó el cerebro del sistema antes de que el cuerpo pudiera reaccionar. El búnker central fue destruido en los primeros 30 minutos de la operación, sin posibilidad de ser reactivado. Sin un comando central, la sofisticada red de defensa se desintegró en cientos de unidades aisladas, incapaces de coordinar el fuego o de distinguir entre amigos y enemigos. Las unidades de misiles tierra-aire que quedaron, aunque intactas, funcionaban de forma autónoma. No podían distinguir si un eco en su radar era un avión amigo o enemigo. Y por miedo a derribar sus propios aviones, o por la falta de órdenes centrales, muchos operadores optaron por apagar sus radares y permanecer en silencio, lo que facilitó aún más la entrada de la Fuerza Aérea Aliada. Con el comando central destruido y los radares principales silenciados por la interferencia o apagados por el miedo, las defensas aéreas de Irak quedaron inoperativas en su función integrada. La estrategia simple había logrado la superioridad aérea no al destruir todos los misiles,
sino al paralizar la capacidad de decisión del enemigo. Los sistemas de misiles terrestres que quedaban activos no podían recibir información de largo alcance y, por lo tanto, no podían apuntar a los aviones aliados que volaban a 8.000 metros de altitud. La neutralización fue tan completa que después de las primeras 48 horas de la operación, las fuerzas aliadas pudieron operar en el espacio aéreo de Irak con una pérdida mínima de aviones, una hazaña que antes de la guerra se consideraba imposible de lograr en tan poco tiempo. El sistema de defensa aérea más avanzado de su tiempo había sido vencido no por una tecnología misilística superior, sino por una estrategia de guerra electrónica que priorizaba la información, la parálisis y el engaño, un resultado que la Unión Soviética estudiaría con consternación por varios años. El incidente de la Operación Tormenta del Desierto enseñó al mundo una lección inestimable. La fortaleza de un sistema de defensa no reside en la cantidad de misiles que tiene, sino en su capacidad de ser flexible y resistente a la interferencia electrónica y al engaño. Este incidente obligó a las naciones de todo el mundo a abandonar los sistemas de defensa centralizados y a invertir en sistemas distribuidos y redundantes, donde la pérdida de un nodo de comando no implique el colapso de toda la red. La lección fue que la guerra aérea del futuro sería ganada no por el que tuviera los aviones más rápidos o los misiles más potentes, sino por el que pudiera controlar el espectro electromagnético, obligando a las naciones a invertir miles de millones de dólares en nuevas estrategias de defensa y ataque. La estrategia simple se convirtió en la base de la guerra moderna, donde el objetivo es paralizar al enemigo antes de que pueda iniciar la lucha. La derrota del sofisticado sistema de defensa aérea de Irak es un caso de estudio clásico de cómo una estrategia simple puede superar a la tecnología de alto costo. La estrategia de 3 fases, engaño, silencio y decapitación, funcionó al explotar la dependencia del enemigo de un único centro de comando. El resultado fue una victoria aérea total en 2 días, conseguida con una pérdida mínima de aeronaves aliadas. La lección perdura. La verdadera fortaleza en la guerra moderna es la adaptabilidad y la capacidad de anular los sentidos del adversario, un principio que sigue guiando a las fuerzas militares de todo el mundo. Si este análisis de cómo una estrategia simple reescribió las reglas de la guerra aérea te ha parecido esclarecedor, recuerda que exploramos estos temas a profundidad. Por favor, suscríbete y dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Nos vemos pronto.